Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung TV8500, en este caso de 55 pulgadas del 2020, y a la derecha el LG Nano 80 de 50 pulgadas, en este caso que es del 2021. Ambos en estos tamaños vienen con paneles VA. En el caso del TV8500, por ejemplo, el tamaño de 65 pulgadas viene con panel PLS que tiene un comportamiento similar o casi igual a los paneles IPS. Y en el caso del Nano 80, por ejemplo, el tamaño de 55 y 65 pulgadas viene con panel ADS que tiene un comportamiento similar tanto a los IPS como a los PLS. Entonces recuerden, este TV8500 de 55 y este Nano 80 de 50 pulgadas, ambos vienen con paneles VA. Lo primero que quiero destacar de ambos televisores es su muy buen comportamiento en escenas oscuras, buenos colores negros. Por supuesto no son perfectos porque la perfección hasta ahora en este apartado solamente la logran los OLED. Pero el punto que quiero dar a entender es que los efectos de clouding o nubosidad y de blooming en ambos televisores son muy poco notorios, tienen muy poca intensidad, lo cual es genial y es una gran ventaja de los paneles VA cuando se comparan, por ejemplo, con los IPS, ADS o PLS. Los IPS, ADS y PLS muestran mucha nubosidad o mucho efecto blooming en este tipo de escenas con mucha oscuridad. Entonces, para aquellos amantes a una buena uniformidad de colores negros, o por lo menos muy pero muy decente, y que no quieran gastar mucho, estos televisores pueden ser muy buenas opciones. Yo, por ejemplo, al TV8500 lo consideré como el mejor gama de entrada del 2020. Y al Nano 80 lo considero un gama media baja del 2021 para aquellos que de pronto no puedan conseguir el TV8500 o que necesiten un televisor un poco más pequeño, también con panel VA. Ahora bien, la tecnología de retroiluminación de ambos televisores es Edge LED. Ninguno cuenta con Full Array como retroiluminación. Sin embargo, la diferencia es que el Nano 80 posee lo que se conoce como atenuación local o local dimming. Sin embargo, esta función yo usualmente no recomiendo mucho activarla porque se puede generar el efecto blooming, o simplemente conocido como efecto de floración, que es una especie como de resplandor, una banda vertical blanca alrededor de la forma, que si bien no siempre es muy notoria o no siempre es muy molesta, en algunas escenas podría resultar un poco distractora. Entonces recomiendo dejar la atenuación local, en este caso en apagado. Y en el TV8500, si bien no posee esta función, la verdad es que no le hace falta, ya de por sí tiene una muy buena uniformidad de colores negros gracias a la tecnología propia de Samsung conocida como Ultra HD Dimming. Sin embargo, y ya habiendo analizado varias escenas, el TV8500 tiene esta ventaja que les voy a mostrar, y es que las partes oscuras no se notan tan oscuras como aquí en el Nano 80, en donde es muy difícil o se pierde de pronto mucho detalle, mientras que en el TV8500, si bien lucen más claras, no es esa claridad provocada por el efecto clouding o de nubosidad, sino una claridad, digamos que normal, que permite más detalles. Miren que aquí en el Nano 80 no se observa nada de detalles, mientras que en el TV8500 sí, y lo mismo sucede en cada escena de este tipo. Aquí vuelvo y les muestro, por ejemplo, en esta especie de globo, que el detalle en el Nano 80 es mucho más oscuro y más difícil de notar lo que hay dentro, mientras que en el TV8500 es mucho más fácil. Entonces es un gran diferencial entre ambos televisores, y aquí me parece, por obvias razones, mejor el TV8500. Sin desmeritar completamente el trabajo del Nano 80. Pero en general, si de pronto no pueden conseguir el TV8500, o si simplemente les gustan más los televisores LG, ya sea por su sistema operativo, por la marca, por la razón que sea, el Nano 80 de 50 pulgadas, este que están viendo con panel VA, y que quieren un muy buen rendimiento en escenas oscuras, con este televisor van a quedar más que satisfechos. La verdad es que estos son los resultados en el Destiny 2, un videojuego en 4K con HDR, y como pueden notar, en cuanto a escenas oscuras, en cuanto a clouding, hacen muy buen trabajo. Sí me parece de todas formas un poquito mejor el del TV8500, pero la diferencia no es brutal entre ambos en este tipo de escenas, y cuando entra más color en la escena, pues
También los dos muestran muy buenos resultados tanto en el apartado gaming como con otros modos de imagen. La relación de contraste del TV8500 es de 6444 a 1, en el Nano 80 de forma nativa es de 4294 a 1 y con el local dimming de 5309 a 1, pero recuerden que yo el local dimming o atenuación local en el Nano 80 no recomiendo activarlo, recomiendo mantenerla apagada. Ya habiendo hablado de sus modos juego, vamos a seguir con este modo de imagen. La diferencia principal es que el Nano 80, al igual que todos los televisores LG del 2021, cuentan con esta Game Bar que muestra información relevante y además se puede acceder al optimizador de juegos, en donde en él existen 4 géneros de juego, en donde pueden escoger cada uno de ellos y con cada selección la calidad gráfica va a cambiar un poco en cuanto a brillo, contraste y colores, entonces es muy bueno saber que se tienen de estas opciones. Además, por supuesto, del optimizador de negros, que va a ayudar a mejorar un poco más el rendimiento en escenas oscuras, el optimizador de blancos, que puede ayudar a mejorar el rendimiento un poco más en escenas con más claridad como aquellas de este tipo, y además se puede cambiar el color de esta Game Bar entre estos tres: naranja, púrpura y verde. En el caso del TV8500 no cuenta como tal con una Game Bar, se puede acceder por supuesto a las configuraciones del modo juego, el Motion Plus del juego, en donde se puede optar por el movimiento libre de LED, que puede oscurecer un poco la imagen y generar algo de efecto flicker, por lo cual yo la verdad no recomiendo activarlos. Ambos cuentan con la función o el parámetro conocido como HGIG o HDR Gaming Interest Group, que ayuda a mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos como este GR5 que tienen HDR o alto rango dinámico. En cuanto a sus tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita medirlos ni una página que me provea de estos valores de forma exacta, pero yo diría que con respecto a la práctica de otros televisores, tanto de gama media baja como alta, actuales y de años pasados, el rango podría rondar entre los 9 y 10 milisegundos aproximadamente. La verdad es que en la práctica se sienten muy bien, hacen un muy buen trabajo y podrían ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes en esta área. Ahora bien, en cuanto a calidad gráfica, las diferencias que se pueden percibir más son una de ellas es la que ya mencioné en cuanto a las partes oscuras, que se notan mucho más oscuras y con más dificultad para notar detalles en el caso del Nano 80 y un poco más claras y con más facilidad para notar detalles en el TV8500. La otra diferencia es en cuanto a colores. Aquí, por ejemplo, el color rojo o los colores rojos lucen un poco más intensos, más claros o levemente más brillantes en el TV8500 y un poco más oscuros o menos brillantes en el Nano 80, pero eso no es del todo malo, porque de hecho el color de la sangre en realidad es más parecido al trabajo que muestra el Nano 80, porque de hecho la tecnología NanoCell, el principal punto es mostrar colores más naturales o más alusivos a la realidad, mientras que el TV8500 con su tecnología Dynamic Crystal Color y en general los televisores Samsung tienden a mostrar colores un poco más intensos o levemente más saturados en comparación a otras tecnologías de color. Ya en cuanto a tecnologías gaming, deben saber que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz, ambos soportan modo automático de baja latencia, que simplemente lo que va a hacer es que el modo juego se active de forma automática al reconocer una consola compatible con esta tecnología. Y también deben saber que ninguno de estos televisores soporta tecnologías de tasas de refresco variables, es decir, que no soportan ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Por supuesto que ambos van a funcionar bien tanto con la PlayStation 5 como con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente, simplemente que con algunas limitaciones. Las principales serían las mencionadas, que no van a tener los 120 Hz en 4K ni tampoco tasas de refresco variables. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, o por lo menos muy decente, si tengo en cuenta que otros televisores de estas mismas gamas hacen un trabajo terrible en esta área. En ambos se puede notar algo de efecto de pantalla sucia con estos fondos grises,
Pero al ver contenido de este tipo, donde en pantalla prime un solo color o la gama de este color, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido, o habría que poner demasiado cuidado para llegar a notar de pronto alguna leve mancha de ese efecto de pantalla sucia, pero en general, como les digo, puede pasar desapercibido. Me parece que ese efecto de pantalla sucia no va a ser molesto ya cuando se juegan este tipo de videojuegos o se ve contenido normal, por así decirlo. Y aquí con este PES 2021 pueden notar las diferencias de color ya mencionadas, que en el Nano 80 los colores podrían llegar a lucir más naturales o más apaciguados o más alusivos a la realidad, mientras que en el T8500 un poco más intensos o saturados. Aquí ya es cuestión de gustos. Tengan en cuenta que en el T8500, si bien se puede colocar el mejorador de contraste en bajo y puede apaciguar un poco la intensidad de los colores verdes y rojos, en este caso la imagen va a lucir un poco más oscura. Hablando ya de otros modos de imagen, aquí como pueden notar también la diferencia de colores es muy perceptible. Lo mismo, más saturados o más intensos en el T8500 y más naturales, apaciguados o alusivos a la realidad en el Nano 80. La cantidad de brillo en HDR o alto rango dinámico en ambos televisores, en el T8500 292 nits y en el Nano 80 296 nits, no tienen altísimas cantidades de brillo, pero aún así me parece que pueden ser más que suficientes para un usuario promedio. Tengan en cuenta que ningún televisor de gama baja, gama de entrada o de gama media baja va a tener una altísima cantidad de brillo. Eso nunca va a pasar. Ya entonces habría que irse a la gama media, por así decirlo, o media alta. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma. Ninguno soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. El Nano 80 no soporta HDR10 Plus, pero sí algo que él llama HDR10 Pro. El T8500 sí soporta HDR10 Plus. Se supone que Samsung para este 2022 planea lanzar el HDR10 Plus para gaming. No sé si este T8500 reciba esta tecnología por medio de alguna actualización de software, ojalá que sí. Y bueno, antes de continuar les invito para que por favor, si este video les gusta, le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. El manejo del movimiento en ambos televisores me pareció muy bueno en el apartado gaming, a pesar de que ninguno soporta tasas de refresco variables, y también me pareció muy bueno al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. El T8500 tiene el parámetro en cada modo de imagen conocido como ajustes de claridad de imagen, mientras que el Nano 80 tiene el parámetro conocido como TrueMotion. En cada modo de imagen, de acuerdo a los resultados que ustedes vean, si de pronto notan algo de vibración, tartamudeo, pueden modificar estos parámetros de forma manual o simplemente colocar, en el caso del Samsung, los ajustes de claridad de imagen en automático, o en el TrueMotion probar con natural, movimiento cinemático o movimiento suave, hasta que noten mejorías en cuanto a la fluidez del movimiento en cada escena que estén observando. En cuanto a escalado de imagen, podría decir que los dos televisores hacen un muy buen trabajo, arrojan los mismos resultados. Simplemente tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Y es que aquí muchas personas se quejan de que sus televisores 4K muestran, por ejemplo, el contenido de canales TDT muy pixelados. Pero eso es normal porque usualmente en la mayoría de países esos canales no llegan ni siquiera a los 720p o HD. Por ende se va a notar pixelación, que cada televisor de acuerdo al procesador puede hacer un trabajo un poco mejor mostrando menos pixelación en esta área, pero en general se va a notar en unos más que en otros. En estos con contenido en 480p se va a notar, puede ser molesto, pero repito, es normal. Si el contenido tiene 720p o HD, la pixelación se va a notar menos, puede pasar, por lo menos llegar a ser más tolerable. Y ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a ser muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución. No se va a mostrar pixelación, pero tampoco se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p, el trabajo de escalado de imagen en ambos va a asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo
tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder mostrar contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o si no, estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión no son buenos. Esta es la principal desventaja de los televisores con paneles VGA. Como pueden notar, los colores lucen demasiado blanquecinos cuando o pierden volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios o pronunciados. Entonces, esta es la principal desventaja en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS, porque tienen mejores ángulos de visión, pero estos VGA no. Pero la principal ventaja es la que vieron al principio: mejor uniformidad de colores negros, menos intensidad de los efectos clouding y blooming. El manejo de los reflejos tampoco es el punto fuerte de los televisores con paneles VGA, sin embargo el trabajo en estos dos me parece por lo menos muy decente. No son los televisores más recomendados para disfrutar en una habitación que reciba mucha iluminación, sobre todo de focos de luz, pero por lo menos son muy decentes. Pero sí es verdad que son más recomendados para disfrutar en una habitación con poco o nada de iluminación. Ya en cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos: One Remote para el T8500 y Magic Remote para el Nano 80, más pequeñito y más ergonómico por obvias razones el del T8500. A mí sí me gusta más al tacto, pero es más funcional el del Nano 80 porque, como ya saben, tiene ruedita de scroll que en pantalla, y además se convierte en cursor, que en pantalla hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación. Ese es el diseño de los menús principal de ambos televisores, ya que es cuestión de gustos. A mí la verdad me gustan ambos en cuanto a diseño y funcionalidad, pero repito que es mejor o más fácil la navegación del LG gracias al control Magic. Sus tiendas de aplicaciones son muy amplias. La del Samsung es propio del sistema operativo Tizen de esta marca, y la del Nano 80 propia del sistema operativo WebOS también de esta marca LG. Cuentan con muchísimas aplicaciones ambos televisores, entre las más populares Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, entre muchísimas otras. El espacio de almacenamiento en el T8500 es de 3850 megas y en el Nano 80 de 2092 megas, en ambos casos más que suficientes para casi cualquier usuario. Ambos cuentan con la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla, pero el T8500 tiene la ventaja de que posee la función conocida como Multiview, en donde en una pantalla pueden visualizar algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI y la otra pantalla simplemente la de su teléfono móvil. Solamente se puede con algo conectado a alguna entrada HDMI, no se puede, por ejemplo, utilizar la aplicación YouTube. Pero por lo menos tiene esta función extra que el Nano 80 no. El Nano 80 simplemente cuenta con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, pero no posee ni Multiview, ni Picture in Picture, ni tampoco pantalla superpuesta. Sin embargo, el Nano 80 aquí en su navegador de internet cuenta con esta función que yo denomino como una especie de mini Picture in Picture, en donde se puede visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web, lo cual puede resultar útil cuando, por ejemplo, quieran jugar y leer algún tutorial, lo cual es genial. Pero no se puede reproducir video desde una página web. Al tener esta función activada, el video se va a parar. Tengan eso muy presente o muy en cuenta. En cuanto a asistentes de voz, es muy importante que sepan que en otros países los dos televisores al parecer soportan el asistente de Google y también el Amazon Alexa, además de los asistentes de voz propios de cada marca. Pero por lo menos aquí en Colombia el T8500 solamente soporta el Bixby Voice propia de la marca Samsung, y el Nano 80 soporta el que es propio de LG y también el Amazon Alexa. No soporta el asistente de Google. Y por supuesto en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas web de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que en algunos casos podrían no funcionar de acuerdo a cada servidor, pero en la mayoría sí, y en ambos se van a mostrar en algunas páginas anuncios pop-ups que pueden resultar fáciles de cerrar. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en ambos televisores es normal, un rango entre 32 y 36 grados Celsius.
La verdad es que en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercar la mano a sus pantallas, ni tampoco calor en general en la habitación en donde los tengan. Ya en cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y en cuanto a rendimiento, la verdad a mí me pareció muy similar en ambos. Al final de este video van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Y así me preguntan cuál recomiendo, yo me iría por el TV8500 sin pensarlo dos veces, sin desmeritar el Nano 80, pero si no pueden conseguir el TV8500 y quieren un televisor con panel VA con un rendimiento bueno en escenas oscuras, una intensidad de clouding y de blooming muy poco notoria, muy poco molesta, este Nano 80 de 50 pulgadas con panel VA puede ser una muy buena opción. Recuerden que los tamaños de 55 y 65 del Nano 80 vienen con panel ADS que tienen mucho efecto de clouding y de blooming, y lo mismo con el TV8500 de 65 pulgadas que viene con panel PLS. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de ambos Smart TVs. ¿Cuál preferirían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor les me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. Les invito a juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.